Bien, Buenas gracias, tardes, doctor. doctora. Buenas tardes. Vamos a seguir con la jornada. Ok, bueno, vamos a comenzar o a continuar la parte que habíamos dejado ayer. Eh, Permítame, solo voy a compartir acá. Ok, por esta parte creo que nos habíamos quedado. Quiero ver, sí. Bueno, entonces hablábamos ayer que dependiendo de la profundidad de de mi preparación, así va a ser más o menos la fórmula. Digo más o menos porque todo depende hasta no ver clínicamente al paciente y no ver como todas las circunstancias, que era lo que hablábamos, la edad del paciente, los hábitos del paciente, la condición del paciente, para poder tomar una decisión más acertada para él. Entonces hablábamos que dependiendo de la profundidad, digamos en un tipo de preparación superficial que está solamente a nivel de esmalte, llamémoslo así, superficial y media, más o menos, que tenemos una cantidad buena de dentina remanente, que estamos trabajando solo en esmalte, que es muy raro hacerlo cuando hablamos de restauraciones posteriores, salvo que sea un sellante o una meloplastía. Pero de lo contrario, casi siempre nos enfrentamos ante el problema de la adhesión a dentina, ¿verdad? Esmalte creo que ya nos ha quedado bastante claro de cómo va a ser el proceso de colocación del ácido, colocación del adhesivo en la dentina. Entonces, y ayer hacía una pregunta, creo que en esto nos quedábamos, que me mencionaba uno de los doctores que utilizaba Dical. No sé si era el doctor Juan José que me mencionaba del Dical, eh, o no sé. Recuerdo que estábamos hablando de eso, sí, ¿verdad? Hidróxido de calcio, le di. Ok, Eh, hidróxido de calcio lo utiliza pasta a pasta o hay o un sistema fotopolimerizable. Fotocurado. ¿Cuál está utilizando, doctor? Así que no me puedo bien el nombre. Solo Ok, que dice calma, creo que la. Solo me vale. pasan ya, Ya el material. sí. Vale. Pregunto esto porque si bien es cierto el hidróxido de calcio en temas de pasta a pasta siempre ha sido como un referente eh, a lo largo de los años. Con los sistemas polimerizables esto ha venido como a cambiar un poquito. Entonces ya no solamente tenemos un hidróxido de calcio como tal, sino que han venido otros componentes a ayudarnos a mejorar y no solamente a formar un puente dentinal, sino que hacer como unos enlaces reales, que es lo que nosotros buscamos con el diente. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos, llámense forros cavitarios o liners, que podríamos estar utilizando como protectores pulpares. No hablo de forma directa, sino en técnicas indirectas, pero con mucha cercanía a la pulpa. Entonces, ambos, bueno, uno de ellos es el Ultra Blend, que es el que tenemos de la casa Ultradent. Hablo de estos dos fotopolimerizables porque son como los más fiables del mercado y los que encontramos, de hecho, marcas, digamos, creíbles o buenas en el mercado, como lo son el de Ultradent y tenemos el Ultra Blend Plus y el Teracal LC de Visco. Entonces, son con compuestos diferentes y por eso ahí quiero ir y entrar como en esa, digamos que nosotros lleguemos a poder
querer utilizar otro tipo de material, ¿verdad? El Ultraden sigue siendo un hidróxido de calcio que se ha modificado con una resina. La manipulación de ambos es muy sencilla. Usted lo aplica sobre la zona más profunda y lo polimeriza, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor que tener un sistema pasta a pasta como lo teníamos anteriormente en el Dical. Lo único que sabemos que en el Dical el problema siempre fue o siempre ha sido que es soluble. Entonces, en el medio oral, entonces no podíamos dejar un Dical ante el medio oral y después poner mi sistema adhesivo porque eso no lo íbamos a encontrar, lo íbamos a perder. Entonces, con estos sistemas pasta a pasta, ¿qué nos están diciendo? En Ultrablend, por ejemplo, ponemos en la parte más profunda, pero sin embargo sobre él deberíamos o tendríamos que colocar una base para que no se solubilice ese material a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eh, en cambio, en el Teracal vamos a ver una de las diferencias entre ambos productos que me parece muy buena, que él va a liberar calcio. Él es un silicato de calcio modificado con resina, ya no es un hidróxido de calcio. Entonces, su pH siempre va a ser alcalino como lo tenemos en los otros materiales, pero la liberación de calcio después de las primeras o durante las primeras 24 horas es bastante significativa. Y si comparamos el Teracal versus el Dical en cuanto a absorción de agua, la absorción de agua es importante y lo coloco acá porque facilita ese intercambio de iones. Entonces hay una mayor liberación de calcio. Él me está formando una barrera, al ser un silicato de calcio, me está formando una barrera como más resistente de dentina que lo que me va a hacer el Ultra Blend, que es un hidróxido de calcio, que es lo que me forma o lo que era el hidróxido de calcio aún en sistema pasta a pasta, nada más que ahora es modificado con resina. Al ser modificado con resina, quizá se pueda dejar o quizá sea menos soluble en medio oral, pero siempre la casa comercial recomienda, en el caso del Ultra Blend, quizá colocar un ionómero de vidrio sobre eso, una base, porque él se utiliza como liner. El Teracal no. El Teracal puede usarlo tanto como un liner como una base. Entonces, no lo va a levantar. em, Creo que por acá les puedo hablar, perdón. Me voy a adelantar un poquito al... Permítanme. Creo que por acá anda la diapositiva del... que no sé por qué se... Doctora, disculpe, Mándeme. es el Ultra Blend, solo que como yo me pasó accidente de que al apretar la jeringa me salía mucho, Ajá. o sea, agarraba aire, entonces ahora solo me lo colocan y lo pongo con un aplicador dedical. Está bien aplicarlo así con un aplicador dedical sobre la zona, aunque sea Sí, metálico. sí, lo puede hacer y el Ultra Blend es muy bueno. Lo que pasa es que sigue siendo un hidróxido de calcio. En cambio, la diferencia con este es que realmente me hace ese enlace y perdón, el Teracal sí me va a estimular. Uy, espérenme que esta está escondida, no la vamos a poder ver así. Acá me va a estimular esa formación de hidroxiapatita, cosa que no me está haciendo el otro producto. Uno. Dos, yo el Teracal lo puedo dejar perfectamente como un liner a no una capa gruesa, es 1 milímetro lo que se coloca sobre toda la superficie, sobre todo el piso pulpar, digamos, o la parte más profunda que tengamos, y luego levantar de ahí fácilmente y con confianza mi resina. O sea, tenemos muchos estudios que respaldan ambos productos, pero el Teracal tiene esa ventaja. Toda la familia Tera de la casa Visco son más amigables con la dentina. Entonces, hay una mayor formación de hidroxiapatita o hay una formación de hidroxiapatita, que es lo que se ha pretendido hacer con este material. No estoy diciendo que el Ultrablend sea malo, es lo que se ha venido usando y es lo que conocíamos, hasta que, gracias a Dios, se introdujo en el mercado salvadoreño el Teracal y lo que me decía la doctora Verónica, si no estoy mal ayer, eh, me mencionaba que la preocupación de ella era como el hecho de dar calor
con la lámpara de fotocurado con este tipo de sistemas, pero realmente el calor que yo estoy produciendo en pulpa, cuando lo tengo muy cerca, cuando hay una transparencia pulpar y yo voy a hacer un recubrimiento pulpar indirecto, es muy mínimo, digamos, no me va a alterar o no me va a tener consecuencias si yo hago el protocolo restante adecuadamente, ¿verdad? Entonces, más que el calor pulpar o el calor que yo pueda generar al ser un producto modificado con resina, que tengo que meter lámpara, también se habla como de esa liberación de los monómeros por la resina incorporada en el producto. Entonces, por eso vienen como otras corrientes y dicen, hey, pero tenemos otros productos que son más afines a la dentina, más amigables, y viene esta corriente biomimética y empieza a hablar del biodentin, que probablemente se lo va a hablar, no probablemente, lo va a mencionar la doctora en su clase o se los habrán mencionado ya. Creo que tuvieron una clase de esto y si no lo van a tocar a profundidad. Entonces, es ese debate de estos sistemas que nos han venido funcionando por mucho tiempo, que claramente han ido evolucionando porque antes teníamos, no estaba el Ultra Blend, bueno, el Ultra Blend ya tiene mucho tiempo en el mercado, pero sobre el Ultra Blend nosotros colocamos normalmente, si voy a hacer una restauración muy profunda, que es lo que recomienda acá digamos, la receta de cocina, cuando ya son muy profundas, colocar el cemento de hidróxido de calcio fotoactivado, en este caso el Ultra Blend o Teracal, más un ionómero de vidrio, más su sistema adhesivo. Ahora, podríamos obviarnos y como economía de consultorio también, y porque no estamos haciendo mal, podríamos colocar la capa de Teracal, en el caso, si no usamos Ultra Blend, usamos Teracal y de ahí levantar nuestra resina. Creo que se los mencionaba ayer y fue una consulta que yo hice en uno de los cursos porque yo decía como yo estaba casada y creía fielmente y sigo creyendo porque han funcionado por muchos años, simplemente que me ha gustado cómo funciona este producto bastante, pero estaba casada con los ionómeros de vidrio. Entonces, y sabemos que 3M y GC son las marcas que lideran, los Fuji son los que lideran en el mercado, ¿verdad? Salvadoreño, por lo menos, o centroamericano, me atrevería a decir. 3M lidera mucho en Latinoamérica y GC es una casa que se ha dedicado también o su fuerte siempre han sido ionómeros de vidrio. Pero todo esto ha venido como a sustituir esa parte y decir, vaya, te puedes ahorrar el hecho de estar usando un ionómero de vidrio y solo colocar un material. Y si hace bien su protocolo adhesivo, entonces no necesitamos más nada, ¿sí? O sea, podemos tener un solo producto que me va a proteger mi piso pulpar o mi zona más profunda y yo puedo establecerlo eso como un liner o como una base haciendo una capa de 1 milímetro, a lo mucho 2 milímetros, levantarlo, y luego cubro mis paredes todas, hago realmente, y eso conversaba yo con el doctor Ludin un día, y decimos, nosotros hacíamos sellado dental inmediato sin saber que estábamos haciendo sellado dental inmediato. Creo que esta es otra clase o tema que ya tocaron también, pero el hecho de frotar ese adhesivo contra las paredes y estar protegiendo mi dentina al no injuriarla con un ácido, nosotros ya estamos haciendo esa protección. En realidad, por eso les decía ayer, tener el fundamento o la base científica para decir, yo estoy haciendo esto porque lo respaldo con esta base científica. Honestamente, hay muchos estudios que respaldan este tipo de productos y hay muchísimos estudios, se los puedo compartir con mucho gusto, por ejemplo, acerca del Teracal. Les hablo mucho de este porque es el producto que yo últimamente he estado utilizando, ya tengo un par de años de estar utilizando y realmente tiene muchísimas ventajas, muchísimas, y no he tenido eh, hasta el sol de hoy, bendito sea Dios, por esa razón, alguna queja de sensibilidad posoperatoria con el paciente en cavidades que han sido, que asustan, ¿verdad? En cavidades muy profundas. Entonces, esa es como
una de las diferencias entre los tipos de liner fotopolimerizables y los que más encontramos, ¿verdad? En el mercado. Eso lo hablamos. Acá tenemos el de Ultra Blend, perdón, el de Ultradent, el Ultra Blend, que como les mencionaba es un hidróxido de calcio con su componente resinoso, ¿verdad? Tiene alta carga de relleno. Todos al tener un componente resinoso van a tener cargas de relleno para evitar mucho la contracción. El relleno hace que ese relleno hace que no haya tanta contracción al momento de polimerizar. Es un poquito más viscoso y facilita su colocación. Sí tiene razón, cuesta a veces porque como que se tapan las jeringuitas. Entonces es un poquito como más engorroso, pero siempre se pueden estar cambiando. No está mal la forma de aplicarlo, pero yo le recomendaría quizá que tratara con jeringas, con las jeringas. Pruebe antes de sacarlo, pero pruebe con las jeringas que venden las bolsitas de jeringuitas para poder aplicarlo justo en el punto que lo necesite y no como desperdiciar más material, aunque es válido hacerlo con el aplicador dedical, porque solo está poniendo en el punto, en este caso. En el Teracal sí lo puede dejar como toda la, la capa, digamos, hacerla como un liner sobre todo su piso o sobre toda su parte profunda, siempre. Gracias. Bien. Entonces, tenemos también otro liner que ha funcionado bastante bien, como les decía, esto ya entramos como a hablar nuevamente de los ionómeros de vidrio modificados con resina. Este simplemente es como, o ha sido uno de los productos como que lidera 3M en cuanto a bases y liners. El Vitrebond Plus también viene, que no es el solo Vitrebond, que viene polvo líquido, pero creo que los sistemas pasta a pasta han venido como a solventar mucho, como en la práctica es mucho más fácil en lugar de estar preparando el polvo, sobre todo cuando no hay un asistente que está ahí de la mano con nosotros, ¿verdad? Y también tenemos otro producto que funciona como base cavitaria. Estoy hablando todo eso para entrar directo ya al protocolo de una restauración directa, pero es lo que ocupamos antes de poner una restauración. Entonces era inevitable hablar de esta parte, aunque sea a grosso modo. No es el tema, pero quería mencionarlo. También está este producto que es el TeraBase. Él se lo crearon y viene cumpliendo la misma función básicamente del Teracal, nada más que lo puede levantar en cantidades mayores a 2 milímetros cuando necesita poner una base, aunque sin embargo podría hacerse con un reconstructor de muñón y luego poner su resina. Es válido cuando tengo una cavidad que es mucho más grande. Él libera calcio y flúor. ¿Por qué? Porque es de la familia Tera, como les mencionaba. Tiene una alta resistencia flexural, alta fuerza compresiva, contiene MDP. Casi todas las familias de visco que tengan el Tera va a tener el componente, el monómero funcional que va a optimizar esa adhesión. Entonces, esta es la gran ventaja de estos productos dentro de todas sus líneas de cementos y protectores, ¿verdad? Y obviamente el pH siempre va a ser alcalino, que es lo que buscamos. Entonces, me va a decir, pero entonces me está diciendo que el Teracal lo puedo poner como liner y base y ahora viene y sale esto. Sí, claro, para cuando tiene una restauración en la que usted quizá no quiera gastar tanta resina y quiera poner una base, existe esta opción si no quiere poner un ionómero de vidrio. O sea, opciones hay. ¿Cómo es la forma en la que usted lo vaya a trabajar? Eso ya depende de cada clínico, ¿verdad? Entonces, los estudios le avalan que usted ponga un sistema polimerizable, por ejemplo, un Teracal. Ok, lo pongo y pongo mi resina. Es válido. Tengo una cavidad profunda, es válido, le va a funcionar. Que yo me quiero asegurar porque yo estoy acostumbrada a trabajar con los ionómeros de vidrio y ajá, puedo probar el Teracal o puedo poner el Ultra Blend, pero quiero poner mi ionómero de vidrio, es válido. Que mire que yo no conseguí el Teracal y entonces quiero poner solamente el Terabase,
es válido porque funciona al tener la palabra Tera adelante de esa casa comercial al menos. Entonces yo me estoy asegurando que hay un contenido de MDP en este producto y que me va a optimizar esa adhesión con la dentina, que es lo que yo necesito y lo que yo ando persiguiendo en todos mis productos. Entonces hay muchas opciones antes de levantar mi resina. Doctora, yo no, yo, perdón, buenas noches. Yo nunca he usado el TeraBase, entonces quisiera saber cuál es la diferencia entre el TeraCal y el TeraBase. Eh, o sea, aparte de que se puede levantar, o sea, más de 2 milímetros, el TeraBase. Básicamente es la consistencia del producto. Si ha usado el Teracal, ya lo ha usado, el Teracal lo ha usado. Sí, ese sí. Vale, entonces cuesta y he tenido mucha, de repente preguntan como mucho que si el Terabase, perdón, que si el Teracal hay una forma de que se quede pegado, porque a veces cuesta mucho el hecho de necesita una superficie de dentina, eh, necesita cierta humedad. No digo que esté húmeda la dentina, pero a veces se despega y no sé si le ha sucedido en algún momento porque era una de las preguntas que siempre era como, ay, pero es que mira, el Teracal tiene este lío, este inconveniente, y solamente se puede poner, el no puede utilizarse o no debería utilizarse en capas mayores como lo puede hacer el Terabase. Básicamente en la composición es la misma composición porque es dentro de la familia de los Tera. Entonces, ambos contienen MDP, ambos le van a liberar calcio, flúor, ambos tienen como la misma, los mismos componentes. Simplemente es la viscosidad del producto. Es como que me diga, por ejemplo, que tengo este ionómero, que lo puedo utilizar, no, este no, el Bitremer, por ejemplo, de 3M, que lo puedo utilizar como un liner y como una base al mismo tiempo al eh, ponerlo más viscoso, digamos. La casa del fabricante le menciona esto. Con este ya viene la consistencia más viscosa para poder levantarlo y hacer una reconstrucción de su, no reconstrucción de muñón, sino colocar una base más allá de los 2 milímetros. Eh, Doctora, buenas noches. Gracias. bueno, buenas noches. Sí, a mí me ha pasado justo eso con el Teracal, que a veces de pronto pongo y se viene todo cuando ya se fotocura, pero no sé si está bien. Yo lo que he hecho en algunas ocasiones es hacer una torundita, pero muy finita, humedecerla y luego secarla y con eso como compactarlo y ya luego fotopolimerizar. Y eso me ha funcionado. Es que tiene que haber relativa humedad. En un inicio, cuando yo recuerdo que cuando yo empecé a usar el producto, yo tenía ese problema era, o sea, yo lo polimerizaba y a la hora de las horas no tenía nada en el piso. Entonces, hay que haber una relativa humedad, está súper bien. O sea, mientras no quede como esa pelucita, esa viruta del algodón, si en el caso, está súper bien Ajá, humedecerlo porque así. Ujú. sí, yo lo que hago es así con toalla, con papel toalla, Ajá. así formar la bolita y ahí sí no queda nada de restos como el algodón, ¿verdad? Sí, sí, por eso mismo en los protocolos adhesivos les mencionaba que sería bueno que se consiguieran como, si no lo usan, si ya lo usan, pues qué bien, los filtros de café también se pueden hacer como las sorunditas de filtro de café, que es lo que yo tengo, porque ya lo tengo estéril, lo hago en una bolsita, lo guardo, los hago bolitas y eso utilizo para secar la cavidad, para no ponerla triple y en este caso para humedecer un poquito el piso para lograr poner el teracal, porque sí, esa dificultad se presenta a veces cuando no está, cuando no hay una humedad relativa, digamos. Vaya. Entonces, la aplicación, básicamente, podemos poner solo el Teracal y sobre él podemos poner o Teracal más Terabase y hacer nuestro protocolo adhesivo. Me he enfocado en estos productos porque, como les repito, son productos que yo he probado y que han funcionado. Sin embargo, no es la clase de cementos, pero podríamos hablar de cementos en la clínica en algún momento para mostrarles también
otra cantidad de cementos que hay en el mercado que podríamos estar utilizando perfectamente antes de levantar nuestra resina. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, la pieza, quiero quitar esto, permítanme. Bueno, la pieza preparada y lista para hacer nuestro protocolo adhesivo, aplicamos en los puntos más profundos. Si lo queremos hacer utilizar los dos productos, ¿verdad? Entonces, aplicamos en los puntos más profundos como liner, el Teracal, eh, que de hecho está visto que no está diseñado para exposiciones pulpares. Esto es muy importante, pero han habido casos en los que se ha mantenido como bien aislado y se han tenido en observación y el Teracal de verdad ha demostrado ser un producto muy noble y no ocasionar no seguir más allá del daño pulpar, no hacer un daño pulpar. Entonces, paso 2, podríamos aplicar el TeraBase. Esto es opcional. Como le repito, esto solo es para levantar y evitar el estar utilizando más resina. Eso, simplemente. Eh, y procedemos con nuestro protocolo adhesivo. ¿Cuál es el protocolo adhesivo? Que ya lo mencionamos bastante. Vamos a hacer la técnica de grabado selectivo, idealmente 15 segundos, sí o sí, 15 segundos en esmalte. Lavamos y secamos el doble del tiempo que hemos grabado el esmalte. Y como vamos a utilizar un adhesivo universal porque estamos haciendo una técnica selectiva, un grabado selectivo, entonces secamos con papel absorbente y colocamos el adhesivo universal. Cualquier adhesivo universal va a depender de la casa del fabricante, la forma de colocar. Generalmente son dos capas que se frotan y se evapora el solvente entre capa y capa, dependiendo del fabricante. En este caso, el Olbon solamente se va a evaporar hasta la segunda capa y luego se va a polimerizar, más nada. Y luego procede a colocar su resina. Entonces, o podemos tener una cavidad profunda también en la que solo vamos a poner el teracal en el punto que se considere más profundo, hacer el grabado selectivo, eh, 15 segundos en esmalte, lavar, secar, no con triple, sino con el papel absorbente y luego colocar el adhesivo y hacer ese frote en todas las paredes de la restauración. No es solo sobar el diente, es frotar ese diente para la penetración de ese adhesivo y que el adhesivo pueda permeabilizar esa zona y pueda unirse con la capa de desecho que tenemos siempre en dentina. Entonces, ya en restauraciones directas, al menos en resina, estamos con eso. Creo que van a hablar más adelante no sé si hay un tema de preparaciones, no lo tengo ahorita a la mano el temario, pero si no, de igual forma, cuando el doctor Ludin hable de cerámicas, porque va a hablar, ahorita yo voy a mencionar protocolos de forma general y esto lo vamos a retomar, pero sí quiero como comenzar esta parte porque está mucho más adelante la clase, pero... eh, sí quisiera que quedara esto como un poquito claro, por lo menos la forma en cómo manejar cada protocolo. Entonces, vamos a hablar ahorita, vamos a hablar más adelante cuando toquemos la parte de Carías. La parte de Carías la ven conmigo. Yo ahí voy a hablar un poquito de la preparación, obviamente, para realizarlas, que ya no preparamos tanto, pero bueno, y vamos a retomar como este tema o el protocolo ideal para la cementación directamente de una caría. Entonces creo que en la clase de cerámicas él va a tocar un poquito esa parte de preparaciones para tener como más claro todo este tema. Entonces, ahorita yo voy a establecer el protocolo, ¿sí? Con las cerámicas que nosotros conocemos o tenemos en el mercado. Él va a profundizar ya la parte
química de todo esto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que en el mercado nosotros tenemos o nosotros trabajamos normalmente con cerámicas gravables y cerámicas no gravables, ¿sí? Para establecer un protocolo necesito dividirlo así. Llámense cerámicas gravables y voy a poner estas tres porque son las que el laboratorio nos dice, bueno, ahora los laboratorios solo nos dicen, doctora, el circonio. Y el laboratorio quiere que nosotros trabajemos a ley, sí o sí, solo con circonio. Circonio, circonio, circonio. Pero tenemos otras cerámicas que son muy buenas. No sé si vayamos a trabajar en el diplomado con feldespato. Eso hablaba también con doctor Ludin para ver quienes quieran trabajar el feldespato, pues perfecto, pero él les va a dar como las indicaciones en los casos de cuáles usar o por qué usar feldespato, por qué usar disilicato en cierto tipo de restauración o por qué inclinarnos por un circonio. Esta parte la van a ver con él. Ahorita voy a dar protocolo, pero sí entender que feldespato y disilicato de las cerámicas que tenemos en el mercado que son más utilizadas son cerámicas gravables. Ellas van a dejar que un producto penetre en ellas para poder abrir esas microporosidades y adherirlas al diente. Cerámica no gravable es el circonio. El circonio, por más ácido fluorhídrico que usted le ponga, él no va a aceptarlo, no se van a hacer esas porosidades y no va a haber forma de que haya una adherencia al diente, una adhesión al diente mediante un líquido como lo es el ácido fluorhídrico. Entonces, dentro de las cerámicas gravables, en el feldespato, que era una cerámica o es una cerámica muy linda, porque es una cerámica como para corregir pequeñas cosas, es súper natural, queda muy linda. eh, sí es una cerámica un poquito más débil, si lo queremos ver así, con respecto al disilicato o al circonio. Básicamente, como les digo, el laboratorio les vende el circonio, pero también nosotros es como que de repente, mire, pero el disilicato queda lindo. En Carías a mí me encanta el disilicato, queda súper bonito. Pero también está esta opción cuando, por ejemplo, de repente tenemos un diente en forma de clavija o un diente microdóntico que de repente podemos hacer una carita ahí de feldespato súper bien. Y como es una cerámica gravable, el ácido con el que la vamos a tratar la restauración, porque no solamente hablo de carías para el feldespato, podría haber algún tipo de o alguna incrustación, aunque ahí el doctor Ludin les va a indicar o les va a dar las indicaciones más precisas por la resistencia de esta cerámica, porque es bastante frágil, digamos, comparada con un disilicato o un circonio. Pero en cuanto a protocolos, por ejemplo, si vamos a cementar una caría, vamos a quedarnos en la caría con el feldespato, vamos a utilizar, dependiendo del ácido que ustedes encuentren para grabar, porque hay ácido fluorhídrico que viene entre un 4 y un 5%, ese lo tenemos que dejar más tiempo, de 3 a 4 minutos. Si encontramos un ácido fluorhídrico al 9%, 9 o 10%, dependiendo de la casa comercial, esto es independiente de la casa, simplemente hay que ver la concentración del ácido. Entonces, eso lo vamos a dejar durante 90 segundos en el diente. Ahora bien, con el feldespato se tiene la idea o se tenía con el tiempo, esto ha ido cambiando y hay como mucha controversia con esto. Sí, para detener la acción del ácido fluorhídrico, ustedes saben que el ácido fluorhídrico lo que va a hacer es crearle esas irregularidades a la cerámica y si es capaz de penetrar en cerámica, ¿será que con solamente lavarlo con agua pueda detener ese proceso que está haciendo el ácido, o sea, ya no grave ese ácido? ¿Será o no será? Entonces, hay corrientes que hablan de lavar con ácido fosfórico después de haber puesto el ácido fluorhídrico. ¿Para qué? Porque el ácido fosfórico lo que hace, según esta corriente, es detener ese proceso de grabado, ¿sí? Y limpiar, es para limpiar la superficie de la cerámica antes de poner un primer. En una cerámica, siempre los pasos a seguir van a ser en cuanto a la restauración. Tenemos pasos para la restauración,
paso para el diente. Dependiendo del cemento que vayamos a utilizar, van a ser los pasos para el diente y para la restauración. Entonces, para la restauración vamos a tener que hacer un grabado para las que son grabables, llámese feldespato o disilicato, con un ácido fluorhídrico, una descontaminación de este ácido, lavando con agua y en este caso específico, el feldespato, se sugiere con un ácido fosfórico porque suelta mucho sílice. El feldespato suelta muchos cristales de sílice a la hora de estar haciendo la desmineralización de esa cerámica. Entonces, es por eso que para detener ese proceso decían esto, pero realmente el ácido fluorhídrico, todos los ácidos fluorhídricos ahora vienen como, se le llama como buffer, dice en el ácido. Esto quiere decir que ya él viene como con esa capacidad de cortar su proceso después de cierto tiempo, dependiendo de la concentración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no es necesario, porque también antes se hacía, si no estoy mal, ay, se me ha ido el tema, con bicarbonato que se neutralizaba. Se decía que se tenía que neutralizar la acción del ácido. Pero ahora, si ustedes ven en las presentaciones de los ácidos fluorhídricos, ya dicen como buffer. Entonces, eso quiere decir que el ácido ya viene preparado para cortar y ya no va a generar esa irregularidad o ya no va a agravar más, pues, en su restauración. Entonces, después de colocar el ácido, lava súper bien, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Tenemos 3, 4 minutos con un ácido de menor concentración y 90 segundos que generalmente vienen entre el 9 y 10%. Entonces, vamos a dejarlo ahí 90 segundos a lavar abundantemente, al menos por un minuto, estar lavando, secar y aplicar el silano. ¿Por qué presento 2 botes de silano? No es porque esta casa comercial tenga los 2 botes, es porque idealmente, si usted no hace muchas restauraciones, por ejemplo, si mi clínica yo hago unas 5 restauraciones a la semana, a mí no me conviene tener una jeringa de silano, porque el silano, al venir en jeringa, en una sola jeringa, que no tenga como las 2 partes o los 2 componentes para activarse, ya no es un silano fresco. Entonces, este se daña más rápido. Ahorita les voy a mostrar la diapositiva. ¿Por qué? Eh, ya les voy a mostrar la diapositiva del silano, permítanme. Acá está, con feldespato y con disilicato. Eh, Acá. Ok. Con disilicato vamos siempre a grabar, ¿sí? Lavamos, secamos. Acá vamos a grabar ácido fluorhídrico. Independientemente de la concentración, siempre vamos a grabar 20 segundos, nada más. En un disilicato es menos tiempo. Lavamos, secamos y ponemos nuestro silano. Ya vamos a ver de qué forma y por qué estoy hablando de las 2 botellas de silano o de la jeringa. Pero esta es la diferencia. El feldespato lo tenemos que dejar más tiempo y sí depende de la concentración, el tiempo que grabemos esa cerámica. Y siempre va con su primer, o sea, con su silano, para luego poder hacer la posterior cementada. Aquí está. El silano de 2 botellas es un silano inactivo. Tiene un elemento con el que se hidroliza y por eso vienen 2 botellas. Este es un silano fresquecito. Es decir, mientras usted tenga los 2 botes, hasta que no le dé la fecha de vencimiento del producto, eso jamás se le va a activar, jamás se va a arruinar. Pero depende, como les mencionaba, del flujo de pacientes. En cambio, cuando vienen silanos de una sola botella en una jeringa, se dañan más rápido porque ya o su tiempo de vida es más corto, ustedes van a ver en las presentaciones, porque él ya viene como activo. Entonces, si usted tiene, chica, que usted se está cementando, eh, ¿qué le digo? Unas 12 carías diarias o 20 carías diarias o 20 coronas diarias, qué bien,
no importa, utilice el de jeringa, pero siempre va a ser mejor como activarlo nosotros y tener como las dos botellitas. Y si se consiguen, si las venden las casas comerciales, nada más es de preguntar, ¿verdad? ¿Qué casa comercial es la que trae los dos botecitos? Casi que eh, no sé si, por ejemplo, Ultraden siempre he visto que viene el Silano en jeringa. Ya he preguntado, creo yo, y ahí sí que no la traen en dos botes. De Ivoclar no les sabría decir si vienen dos botes. Y me van a decir otra vez, puchica, doctora, ya va usted con el mismo producto, pero Visco trae los dos botes porque traen los kits y, como les mencionaba, vienen los kits de cemento y a mí me gustan mucho estos cementos por la viscosidad de ellos. Entonces, ya le vamos a preguntar a doctor Ludin si Ivoclar trae el Silano en dos botellas, si viene aquí al mercado. O sea, de que hay, de que venga aquí al mercado es el tema. Entonces, vaya, ya quedamos claros con la parte de el silano, por qué en una botella, por qué en una jeringa, y la parte del ácido fluorhídrico para cerámicas gravables y cerámicas no gravables. Todavía no voy a la parte del circonio porque ya la voy a explicar ahorita. Entonces, tenemos cementos duales en el mercado que son utilizados para la cementación de casi que todas las restauraciones adhesivas. Ellos generalmente, por ejemplo, en este caso, el Duolink Universal, al decir Universal y casi que todos los cementos ahora son cementos universales. ¿Por qué? Porque contienen o en su contenido puedan llegar a tener el MDP, son fáciles de remover, tienen un alto grado de conversión en ambos modos. Esto lo vamos a utilizar, y aquí va la fórmula, dependiendo de qué tipo de restauración yo vaya a cementar. Depende de la altura, por ejemplo, de mi restauración. Depende de la dentina que yo tenga en mi restauración o en mi preparación, perdón. Entonces, tenemos un cemento dual y un cemento también dual, pero que no requiere preparación del diente. ¿Por qué hago esta aclaración? Y muchas casas comerciales lo van a tener y espero no entrar en confusiones acá. Ya les explico con otra diapositiva por qué estoy haciendo esta diferencia. Si ustedes ven acá, le cementa todas las restauraciones adhesivas, llámese corona, llámese incrustación, caría no, porque en caría necesitamos un cemento de fotopolimerizado. ¿Por qué? Por la mina terciaria, porque si no se les va a pigmentar la caría. Entonces, hablo de restauración adhesiva, una prótesis, un tipo Maryland, una corona, una incrustación, podemos utilizar un dual. Pero tenemos el Teracem. Él no va a requerir preparación del diente porque va a ser dependiendo de la dentina que yo tenga remanente. Pero él, al ser de la familia Tera, libera calcio y flúor y estimula la formación de hidroxiapatita y dentina reparativa. O sea, es un cemento bastante amigable con el diente. Sabemos que todos los cementos son unos pH bastante ácidos y él tiene una fuerte adhesión a circonia y metal. Casi que lo hemos como especializado para adherir circonio y metal cerámica. Lo podemos utilizar también. No digo que un dual no se pueda, pero también esto influye el remanente dentinal que yo tenga en mi preparación. Entonces, en cerámicas gravables, por ejemplo, con este tipo de cementos, yo voy a utilizar tanto cerámica gravable, feldespato o disilicato. Agarro mi feldespato, lo grabo con ácido fluorhídrico, lo lavo, lo seco, ocupo mi silano y en el diente yo hago mi preparación del diente. Se supone que yo ya he hecho un sellado dentinal inmediato, solo voy a activar ese adhesivo, esa preparación que yo tengo. Y si no lo hice, pues yo coloco el adhesivo más mi cemento dual. Les puse el Choice porque es el de Carías, por ejemplo, porque es de fotopolimerizado.
sea, ahí tenemos la diferencia. Con un cemento Ivoclar también lo vamos a hacer. Acá está. Tenemos el ácido fluorhídrico para feldespato y disilicato. Ácido fluorhídrico más misilano en la restauración. Y en el diente tengo que colocar mi adhesivo, o activar, si yo ya hice sellado dentinal, si no lo he hecho, yo coloco mi adhesivo y coloco mi Variolink, que es el cemento recomendado para eh, todo tipo de restauraciones, salvo que hay de fotocurado y un dual. El fotocurado siempre va a ser para caries y los duales para cualquier otro tipo de restauración. Entonces, en este es más fácil. Tenemos un solo cemento para todo tipo de restauraciones y un cemento para las caries. Siempre los de caries fotopolimerizado. Visco les presenta esa otra parte que tiene como para especial para circonio. No quiere decir que no se pueda utilizar en un disilicato, claro que sí, pero va a depender mucho del remanente. Ya les voy a hablar del remanente ahorita. Hemos tocado feldespato y disilicato. Ahora, en el circonio depende mucho quién haga el arenado del circonio. El circonio solamente, como les mencionaba, él no va a aceptar un ácido fluorhídrico. El circonio solamente va a aceptar un arenado. Ya sea que el laboratorio le haga y le diga, mire doctor, ya viene arenada, pero como yo soy una gran desconfiada, yo digo, no me fío, entonces lo voy a arenar yo. Pueden adaptar un arenador que no son muy caros, los venden en Corporación Dental, por ejemplo, los BioArt, para poder adaptarlos ustedes a su consultorio y ustedes poder hacer el arenado, perdón. El circonio solo les va a aceptar arenado y un primer para circonio, pero hay un problema y acá vamos. Cuando el laboratorio me lo va a hacer, generalmente el protocolo de arenado es con un óxido de aluminio de 50 micrones, una presión de 40 psi, 60 grados de angulación para arenar esa restauración y 2 centímetros de separación de la superficie a tratar. Ese es el protocolo para el arenado. Entonces, doctora, pero ¿yo cómo voy a controlar la presión? Las unidades deberían de instalársele un medidor de presión si usted lo va a tener en su unidad. Él se adapta a como que si fuera a poner un micromotor y usted lo conecta y ahí se acaba. Este es el más básico y sencillo, pero funciona súper bien. Si tuviéramos un Aquacare, el Aquacare estamos hablando, el Aquacare cuesta, si no estoy mal, $3,000. Entonces, no todos tenemos el acceso a tener un Aquacare. Yo sería feliz teniendo un Aquacare en mi consultorio, pero no lo tengo. Entonces, esto, yo el año pasado una doctora lo compró. No sé si alguien de acá lo tiene, el arenador de BioArt. No, doctora. No. Anda por, yo no sé si le puede estar dando un precio falso, pero no pasaba, creo que de los $250 por ahí. Creo. Les voy a averiguar el precio, se los debo, pero no es algo supremamente costoso. El óxido de aluminio es muy barato, venden el botezote así para estarlo dispensando, o sea, y es algo que deberían de tener en sus consultorios. Esta es otra tarea de tener en el consultorio, de conseguir. Ya le averigué lo de las lupas, por cierto, me recuerdan, porque estaba averiguándoles dónde las tenían ahorita, aquí, y alguna que se pueda conseguir. Entonces, yo les voy a mandar eso, se lo voy a dar a la doctora Mónica para que se los pase al grupo para que ustedes lo puedan tener. Si no se los digo ahorita, se me olvida, perdónenme. Pero esta es otra tarea que es muy fácil. Entonces, si yo digo, mire, la verdad no lo tengo, me voy a fiar de lo que haga el laboratorio, ok, ya me va a llegar acá, ya me va a llegar arenada y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como yo tengo que probar esa restauración cuando el laboratorio me la manda.
Entonces él me dice, el técnico, mira doctora, esto ya va arenado. Se le pregunta, ¿va arenado? Sí, ya va arenado. Vale. Pero al yo colocar el circonio en boca y contaminarlo con la saliva o que entre en contacto con la saliva, el circonio se me contamina. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que descontaminar el circonio. Me voy a saltar aquí. Acá. ¿Por qué tengo que descontaminar el circonio? Porque la saliva se une a ese circonio y me va a interferir con la reacción química que tiene el circonio con el MDP, que es su primer. Entonces, ¿cómo descontamino? Hay productos especiales para descontaminar. No es que yo lo vaya a lavar con agua y se me descontaminó. No, no lo puedo hacer así porque eso no funciona. Hay productos que es un hidróxido de potasio, tiene un pH alcalino y él va a remover todas esas, toda la sustancia o toda la saliva, mejor dicho, que tenga la restauración. Hay dos casas que sé que tienen acá, que es el Ivoclean de Ivoclar y el Circlean de Visco. Entonces, tengo que hacer esa descontaminación si la voy a probar y si yo no tengo el arenador en mi consultorio. Si yo voy a arenar, yo puedo probar esa restauración y areno y con el arenado yo descontamino y me olvido que tengo que descontaminar con un producto, sino que con el arenado yo estoy quitando esa saliva. Como ya la probé, me voy directo a colocar el primer y el cemento, dependiendo del tipo de cemento. Creo, no sé si tienen alguna duda, de verdad, díganmela. Y si estoy eh, con algo que ustedes tengan como ahí, algún comentario, por favor, háganmelo saber. Eh, entonces, esa es la parte de descontaminar el circonio. Utilizar el Circlean, ¿sí? Luego lo lavo. Acá está. Permítanme. Sí, acá, perdón. 20 segundos lo dejo actuar, lo lavo y luego procedo a colocar mi primer de circonio. El Z Prime en el caso que yo esté utilizando cualquier primer que sea para circonio. Yo pongo este ejemplo, puede ser cualquier primer que sea para circonio. Ellos dicen específicamente se utilizan para circonio. Y puedo utilizar ya sea un cemento dual o cualquier cemento universal, casi que todos los universales traen MDP. Y entonces, si yo sé y estoy segura que mi cemento tiene MDP, hasta me puedo ahorrar el primer. Imagínense ustedes. O sea, podría yo fácilmente cementar una restauración solo con arenarla, le pongo mi cemento y ¡cham! La coloco. Esto está sustentado bibliográficamente, no está saliendo de la manga de la camisa, sino que está sustentado. ¿Por qué? Porque al circonio se le tiene mucho miedo. Y uno de los problemas que ha venido dando con el tiempo, sí, con el tiempo, es que muchas personas y me han llegado al consultorio con restauraciones desadaptadas, no, desalojadas de circonio, precisamente, pero es por el mal manejo que se ha tenido del circonio. Entonces, si el circonio le llega del laboratorio, se supone que ya va arenado y usted quiere curarse en salud, yo digo, ok, yo no tengo arenador, voy a probar y la voy a descontaminar. Compro el descontaminante, Evoclean o Circlean. Después de hacer esto por 20 segundos, lavo, quito y pongo mi primer de circonio, porque yo tengo un cemento dual de cualquier casa comercial. Ahora bien, lo que les mencionaba ayer, casi que todos los fabricantes les dicen, ocupe este primer con mi cemento. Ocupe este adhesivo para fijar su restauración con mi cemento. Entonces, casi que siempre van de la mano. Entonces, siempre va a tener que utilizar, digamos, si no tiene el Teracem, en el caso de Visco, va a tener que poner el Duolink, pero aplicar su primer, si es circonio. Ahora, si usted lo va a hacer
como le repito, no necesita el descontaminante de saliva porque usted la prueba y dice, ah, qué bonito me trabajó el técnico, me quedó de una porque ahora con los escaneos quedan al pelo. ¿Ok? Me quedó bien. Entonces ya no la voy a descontaminar con un producto adicional, sino que voy a arenar. ¿Sí? Areno y coloco mi primer y coloco mi cemento dual o si tengo un cemento con MDP, solo el cemento. Entonces, en preparaciones retentivas que tienen más de 3 milímetros, que hay muchas restauraciones o preparaciones que no nos llegan ni a eso. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, cuando nos llega un overlay, un tipo de incrustación que uno dice, un diente que uno dice, Dios mío, ¿y cómo voy a detener esta corona? ¿O cómo voy a tener... Las endodoncias, ustedes saben, no me van a dejar mentir, se pueden hacer en cualquier espacio. El problema es para el restaurador. ¿Cómo va a restaurar esa a pura adhesión? Y por eso hay tanta maravilla de productos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Preparación retentiva, más de 3 milímetros en circonio, estoy hablando. Descontamino, idealmente va a usar un circonio porque son en piezas posteriores que están sumamente destruidas y que tienen una carga súper fuerte, oclusal súper fuerte. Entonces, descontamino, si no lo voy a arenar, y con un cemento dual que contenga MDP y se acabó. Y entonces si yo me dice, doctora, pero es que yo tengo el arenador, entonces solo arene y pongo el cemento, se acabó. Un cemento dual que contenga MDP. Casi que todos dicen universal. Panavia, universal. El Relix, universal. Teracem, tiene MDP. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, en preparaciones no retentivas, el protocolo va a ser con un cemento siempre dual, ¿sí? Pero voy a utilizar mi adhesivo en el diente. ¿Para qué? Para aumentar esa fuerza de adhesión. Sí voy a hacerle un protocolo al diente. ¿Ustedes se acuerdan que antes o cuando comenzó todo esto, yo ay, colocaba el ácido y todo esto, pero ahora yo ya no estoy grabando porque el objetivo es no tocar dentina. Entonces mi adhesión la voy a hacer a expensas de un adhesivo universal, ¿sí? Porque siempre voy buscando proteger la dentina que tengo remanente. Entonces ocupo mi adhesivo y ocupo mi cemento dual. Y me fui. En la restauración, en la cerámica, siempre va a ser el mismo paso. Eh, Voy a arenar, en el caso del circonio, voy a arenar, voy a poner mi descontaminante, voy a poner mi primer o si yo digo, bueno, voy a ocupar no tengo arenador, ya viene arenada, ocupo el Circlin, ¿verdad? Para descontaminar y ocupo mi primer, que ahí sí me va a jugar porque es una preparación no retentiva. Entonces, el primer me va a potenciar ese efecto adhesivo con mi adhesivo universal, valga la redundancia, y mi cementito dual. Entonces, fácilmente podemos restaurar coronas de circonio, ¿sí? Siguiendo los protocolos adecuados. Por eso es que el circonio se vuelve como un poquito más engorroso, porque uno dice, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Ocupo esto? ¿No ocupo esto? Pero ven que el circonio puede llegar a ser muy bondadoso sabiendo manejarlo o sabiendo cómo... cómo se ha tratado ese circonio. Ese es el problema, porque sí se han visto muchos desalojos o se ven muchos desalojos con restauraciones de circonio. ¿Que puedo cementar carillas de circonio? Sí, que son lindas. Sí, son lindas. ¿Que cuál prefiere usted? Bueno, ahí ya el doctor Ludin les va a decir que va a ser lo mejor. En lo personal, a mí me gusta más y me voy más por el disilicato. Me parece que es una cerámica espectacular para carillas. Y ahora con las resinas impresas, pues estamos teniendo, yo creo que el doctor Ludin les va a hablar de eso. Y yo no sé si doctor Ludin ahí me va a colgar por estar diciendo esto, pero de verdad están funcionando de maravilla. He tenido varios casos de resinas de carillas en resina impresa y algún tipo de restauración, llámese incrustación,
en resina impresa y están funcionando súper bien, quedan muy bonitas y sobre todo, aparte que queden bonitas, que me soporten las cargas oclusales. Entonces, pero en Carías sí les puedo decir que quedan muy, muy lindas. Eso lo vamos a ver en el tema de Carías. Y hasta aquí llegamos con la parte de protocolos de adhesión. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario o los dormí con esto. No, doctora, está muy Pero bien yo tengo una explicado. duda. Mm. Yo tengo Vale, una duda. Yo diga. me he fijado que se vaya, por ejemplo, el Duolink viene con el All Bone y viene con dos eh, botecitos, que es el primer y el otro dice porcelana, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, ajá, no, eso sin, no sé si nos podría explicar esa parte porque no vi, no sé si fue que no vi, pero no vi el otro botecito. Viene tipo así. Voy Eh, a comprar el kit. Vienen dos botecitos. Vienen como el Silano en dos botecitos. ajá, exacto. Viene el otro botecito dice como porcelana y el otro sí dice primer, el que usted mostró, Ujú. Es que lo que el pasa es que usted verde. tiene Ajá. tiene que activarlo. Lo que pasa es que Ajá. vienen como en separados. Es como si han utilizado también el CoreFlow, que es el reconstructor de muñones de ellos. Yo creo que el kit trae también el Ujú, silano separado. Entonces tiene que unir una gota y activar el producto. ujú, Entonces ahí es donde se activa. Usted pone el ácido fluorhídrico, usted activa el silano, porque viene silano en botellas separadas y ya luego se va a hacer su protocolo en el diente. En el caso, pone el Olbon y pone el ujú. Duolink. Por eso es que viene el kit así formulado. Yo creo que el ácido lo tienen aparte ellos, ¿verdad? No me acuerdo si el Eh, ácido viene. Creo que el ácido sí, creo aparte. que yo he visto que, bueno, en ese creo que sí lo traía, no, no me... Es que hay un kit que es bien completo. Ajá, yo porque siempre Ajá, me sí lo toca traía. comprar aparte y casi siempre termino comprando refilando las jeringas nada más. Pero si Ujú, no estoy mal, el kit viene completo como con su ácido fluorhídrico, con los dos botecitos que cabal es para activar el silano y con el ujú, Olbon, su adhesivo y su Duolink, ¿verdad? O sea, viene como completo para hacer cabal el protocolo, pero es como una gota de uno y una gota de otro. O sea, es el producto A y el producto B para poder mezclarlos. ujú. Si puedo, mañana le mando sin falta, ¿no? Si puedo, mañana sin falta le mando yo como el instructivo exacto de lo que trae la cajita para que, Ah, pero si no estoy mal es así, que vienen ok, como el silano separado, digamos, en dos ok, botellas. Ujú. ok, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Sí, se puede, su uso, perdón que no había contestado esto, pero es que cuando tengo la pantalla así no puedo leer. Sí se puede utilizar como un liner y como una base. Obviamente usted no lo va a colocar en capas mayores de 2 milímetros. El liner no está, el Teracal, perdón, no está diseñado para eso. ¿Sí? O sea, al decir como una base, me refiero quizá para no entrar en confusiones ni que me cuelguen en visco, sino que él puede ser, digamos, utilizado solamente dejarlo el liner y de ahí mi sistema mi resina, pues, por decirlo así. Pero él no está diseñado para utilizarlo en capas mayores de 2 milímetros. Es por eso que nace el TeraBase. Porque entonces usted, si tiene una restauración profunda, perdón, y usted tiene dudas que si el Teracal no me va a funcionar de repente y que pues me entran mis dudas de repente cuando uno ha estado utilizando como liner, base y resina, pero perfectamente usted lo puede dejar como un liner y luego levantarlo con su resina. Por eso ahí sería conveniente, mejor dicho, utilizar una resina dependiendo
del tipo de resina, pero por ejemplo, ¿qué le digo? Una P60, por ejemplo, que me va a soportar las fuerzas masticatorias, porque obviamente sobre él yo voy a colocar el producto final, que es mi resina, pero sí se puede dejar solo poner el teracal y levantar de ahí mi resina. Lo puedo hacer. O sea, fue una de mis preguntas porque me daba pavor no colocar algo más después de eso y créanme que me ha funcionado bastante bien. Teracal es muy noble. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Doctora, Ande. si se decide realizar el arenado en el consultorio, ¿por cuánto tiempo tendría que ser? Hasta que usted vea la superficie, no hay un tiempo como que yo le diga, mire, dele por un minuto, sino que su superficie se debe ver mate, no tener ningún brillo, la superficie interna, obviamente, de la restauración, no verse ningún punto brillante. Tiene que arenar toda la superficie hasta que le quede mate. Ese es el punto. Y si es necesario tener como el medidor de la presión para el Mire, arenador. idealmente para que usted supiera, porque realmente uno, por ejemplo, eso era una de las preguntas que hacía, porque yo tengo el arenador, pero le voy a ser bien honesta, yo en lo personal no lo tengo. Sé que el técnico me dice, sí, esto le puede variar de tal presión a tal presión, pero muchas unidades no lo tienen. Entonces, idealmente sería que usted tuviera, instalara es un asuntito chiquito, yo no lo he podido conseguir, pero sí, yo no lo tengo. Y lo hago con el BioArt y me ha ido bien, con el arenador de BioArt y me ha ido bastante bien. O sea, no he tenido problemas de que vengan con la corona en la mano, que es la gran dificultad, ¿verdad? El desalojo de alguna restauración. Ya no hay más consultas. Vaya, entonces paso a la otra clase. Esta otra clase de aislamiento, yo creo que es una clase más práctica, pero vamos a recordar y aquí voy a empezar a preguntar otra vez. Van a decir que qué pregunto, pero me encanta saber qué hacemos para complementarnos todos. ¿Quiénes están aislando? Aquí no vamos a ser juzgados. Escuchamos, pero no juzgamos a nadie. Si no están aislando, ahora es cuando y por eso estamos acá. Pero si estamos aislando todos, qué bueno. Solo me gustaría saber para ver en qué parte yo voy a profundizar más o en qué partes me voy a saltar cosas porque son cosas como más obvias, ¿verdad? ¿Quiénes aíslan, doctores? Quiero saber. Yo aíslo solo en algunos casos, no en Yo, todos. igual yo en algunas ocasiones nada más, doctora. Llámense algunas ocasiones, ¿cuáles? Ay, por ejemplo, cuando hay destrucción o cuando los pacientes, por ejemplo, hay pacientes que la lengua es súper grande y no dejan trabajar bien, no se logra un aislamiento relativo con los rodetes, ¿verdad? Ok, ahí Ajá, en esos casos. ¿Y sí. estamos aislando solo la pieza a trabajar o estamos aislando un cuadrante o tres, cuatro piezas por lo menos? Prácticamente tres, cuatro piezas. Ok. ¿Quién más está aislando? Doctora Verónica ya me dijo que sí. Yo en ciertos casos también, o sea, depende, vaya, si es incrustación, sí, sí o sí, ¿verdad? De ahí trato de aislar por lo menos tres piezas, ¿verdad? Y de ahí depende de cómo esté el grado de la caries también, ¿verdad? Porque en algunos casos, lo mismo que comentaba la doctora, por la lengua del paciente o incluso en ocasiones cuando me ha tocado trabajar sola y no tengo control prácticamente pues de la saliva o de la lengua del paciente. Ujú. Sí, la verdad es que pregunto esto porque
Sí, depende mucho del paciente. Hay pacientes que definitivamente eh, es un complique también poder aislarlos, porque uno, poder aislarlos y otro, que no nos dejan trabajar si no los aislamos. Entonces, hay pacientes que me dicen, ay, no, a mí no me vaya a poner eso, que eso guácala y eso me da, me asfixia, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar en el entendido que si nosotros vamos a hacer protocolos adhesivos, llámese protocolo adhesivo, hacer una obturación, aunque parezca risible y que yo pueda decir, sí lo puedo controlar, la saliva yo la puedo controlar, pero realmente la respiración yo no la puedo controlar, el paciente tiene que respirar. Y ese vapor va a estar fluyendo. Y esa contaminación que tienen mis productos con eso es lo que marca una diferencia entre yo sé y me van a decir, pero es que mira, a mí las restauraciones no se me han caído. O sea, he hecho muchas restauraciones sin aislamiento y ahí están. Para bien o para mal, han funcionado. Pero los productos adhesivos están diseñados para estar en un medio que no haya agua a su alrededor, porque la mayoría de estos productos son hidrófobos, no son afines con el agua ni con otras sustancias, llámese saliva, sangre. Entonces, el objetivo es tener un campo realmente estéril, limpio, para que yo pueda trabajar y yo como odontólogo trabajo más cómodo. O sea, lo que dice la doctora es cierto. O sea, a veces de repente que se enfermó la asistente, que no tengo a nadie que me ayude, pero yo puedo aislar. Entonces voy a aislar y me voy a permitir trabajar con mucha más libertad, no solamente en cuadrantes inferiores, sino que también en cuadrantes superiores, de verdad. Créanme que el problema de esto, yo creo, es como hacerse la costumbre, ¿verdad? Empezar a aislar, así sea de clases uno, que ustedes digan, ay, no, ¿para qué voy a aislar? Voy a perder tiempo. No, pierde más tiempo no aislando. No les digo gasta más insumos porque al final los diques son caros, yo lo sé, las grapas son caras. eh, Eso es lo más que utilizamos. Eh, Luego las amarrillas, nosotros las vamos a aprender a hacer al chas chas, si es que no ya las pueden hacer, que estoy segura y no dudo que sí, en muchos casos. Pero realmente es, creo que una ganancia de paz mental y tranquilidad, que nuestra restauración va a estar bien y que nosotros vamos a trabajar más cómodos. Entonces, el aislamiento ya sabemos para qué se utiliza, para eliminar, esa humedad, para tener condiciones de asepsia en donde más se utiliza endodoncia, sí o sí, operatoria, pediatría, hoy en día. Estamos utilizando el aislamiento para el cementado de restauraciones. Imagínense qué bonito poder decir como yo puedo aislar. Ah, no, yo aíslo para cementar mis carillas. Y ustedes ven las fotos de Instagram de todos los doctores, que algunas son como para la foto, ¿verdad? Pero realmente da gusto trabajar o uno trabaja más cómodo así. Entonces, sabemos que hay dos tipos de aislamiento: aislamiento absoluto, aislamiento relativo. ¿Qué necesitamos para un aislamiento relativo? Eyectores, rodetes son indispensables, obviamente, o un Optragate. Puede ser opcional. De repente utilizamos el Optragate para eh, cierto tipo de, ¿qué? De protocolos que vayamos a realizar o de procedimientos que vayamos a realizar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de un aislamiento relativo? Aplicación de flúor, un pulido, aquí tengo pulido de amalgamas, pulido de resinas, perdón, alergias a látex, aunque esta no es excusa porque ahora hay diques que no contienen látex, no son de látex, entonces podemos utilizarlo. El problema es querer utilizarlo. Entonces, ¿qué necesito yo para realizar un buen aislamiento absoluto? ¿Cuáles son las indicaciones? Todas. En todo vamos a utilizar aislamiento absoluto. Procedimientos endodónticos, procedimientos con alta velocidad, procedimientos restauradores, reparaciones, en todo podríamos utilizar el aislamiento absoluto o deberíamos de utilizar el aislamiento absoluto.
¿Cuáles son las ventajas que tenemos para nosotros? Mantenemos un campo seco, mejor acceso, mejor visualización, aumento de la apertura bucal, porque sí o sí el paciente no nos va a estar hablando a cada rato y va a tener la boquita abierta todo el tiempo y tenemos un medio aséptico, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado, cuando no han aislado, de repente el paciente empieza a querer tener la conversación y hasta uno le sigue la conversación, ¿verdad? Y de repente él está, usted queriendo colocar una resina y él queriendo hablar. Y entonces al final, aunque la resina le ha quedado muy linda, pero esa resina ya está contaminada. Y ese protocolo a lo mejor en algún momento no va a fallar mañana ni pasado, pero en algún momento va a fallar. Entonces, es una cuestión de costumbre, acostumbrarme a aislar. Ventajas para el paciente, no se va a tragar cualquier líquido irritante, el ácido es feo. Si a ustedes les han trabajado sin aislamiento, ustedes saben y nosotros en las prácticas lo hemos llegado a hacer en la universidad o hace mucho tiempo, lo que sea, pero ustedes si de repente se les quebró un relleno y la amiga le va a hacer la obturación y dice, puchica, de verdad, sabe feo el ácido, ¿verdad? Evito aspirar cuerpos extraños. En muchos casos disminuye la ansiedad porque no siente tanto lo que le están haciendo. En algunos casos puede incrementar la ansiedad por el hecho de tener un dique. La cosa es no obstruir la nariz y se acabó. Evita sabores desagradables, que era lo que les mencionaba. Esas son las desventajas de objeción por el paciente, alérgicos al látex en el caso de no conseguir un dique así, pero sí los hay y bastante. Pacientes con necesidades especiales que de repente no podamos aislarlos o limitación en la respiración, ¿verdad? Son muy contadas las ocasiones en las que nosotros de verdad decimos, ok, no puedo, no puedo, no puedo, no me da la apertura. El paciente tiene trismus, el paciente no tiene una apertura buena y es muy complicado trabajar en ese tipo de pacientes, pero podríamos optar por otras opciones, por ejemplo, una sedación consciente para poder trabajar yo tranquilamente y poder hacer un aislamiento en ese paciente y trabajar. Ahora, una persona con una apertura limitada sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Instrumental, creo que lo conocemos todos porque es lo que primero que nos enseñan en operatoria. Dique de goma, la seda, el arco, la grapa, perforador, pinza portagrapas y los wet jets opcionales. ¿Cuáles son los wet jets? Para quienes no están familiarizados con el aislamiento, son esas cositas amarillas que se ven ahí en la imagen, que no es más que un hule enrolladito, pero ya los venden especiales para poder retraer ese dique y de repente nos puede servir para un caso anterior en el que no querramos anestesiar por la colocación de la grapa, podemos poner los widgets y a lo buen salvadoreño, corte la esquina del dique, enróllelo e insértelo en medio de los dientes y le va a funcionar como un widget y se ahorró el gasto de los widgets. Porque en el mercado difícilmente encontramos muchas de las cosas que realmente nos sirven y tenemos que adaptar. Entonces, esa es una forma. Las presentaciones de los diques de goma, me van a perdonar, aquí voy a ir rápido, pero estas son cosas que ya manejamos. Creo que esta va a ser más la parte práctica, la que vamos a tener, pero no está más el recordatorio. Ponemos tener diques en rollos y cuadros, colores, los que quiera, beige claro, azul, verde, rosa, morado, negro. El dique oscuro aísla ópticamente el diente, se ve una imagen muy bonita. El problema es el espesor del dique, el que podamos conseguir acá, porque no vienen en todas las presentaciones. El grosor del dique, hay dique pesado que se va a utilizar idealmente para un sector anterior. Él me retrae más encía, es de 0,25. El mediano es usado más en todos los sectores casi y es de 0,20. Y el liviano lo vamos a utilizar en sectores posteriores donde es difícil aislar. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese dique me estire mucho más. En cambio, en anterior, yo no necesito estirar tanto, me da más fácil el hecho de poder retraer la encía en este sector que en un sector posterior. Ahora, la marca del dique es muy importante también porque hay
ya me pasaba mucho y creo que eh, yo estuve mucho tiempo dando operatoria en la preclínica, en la facultad, y me acuerdo que compraban las cajas de dique, vea, y era como, bueno, mire, doctora, es que esta es la que tiene el depósito. Puchica, y todos los diques rasgados, todos los diques se rasgaban y era una cosa, y más con el maniquí de repente que cuesta más porque no hay una lubricación, ¿verdad? Pero en el paciente tenemos la ventaja de que tenemos toda la lubricación del mundo, sin embargo, dependiendo de la marca, así es obviamente la calidad del producto. El dique mediano lo usamos para restauraciones directas, aislamientos de arcos completos, cementación de restauraciones parciales adhesivas, de carías. El pesado para cuando vamos a hacer, por ejemplo, cierre de diastemas, porque como me retrae más la encía, me sirve más. Para hacer preparaciones, para dientes severamente destruidos, de repente nos sirve más un dique pesado, o para caries subgingivales, por lo mismo, porque él me da más retracción de la encía. Entonces me permite como introducirme más en la encía. El tamaño del dique tenemos, si se recuerdan, en los que, o quienes ven niños también, tenemos dos tamaños, 6x6 y 5x5, los famosos diques de niño, que yo recuerdo que yo les decía a los estudiantes, miren, cómprense un dique más pequeño, ese gran dique, que no sé qué, pero realmente cuando uno ya lo practica, y tuve la oportunidad de hacer el curso del doctor Guerrero, que yo se los mencionaba ayer, pero es que ese señor es espectacular, él aísla, como yo les decía, hasta las raíces de los árboles, ¿verdad? Entonces él menciona que es mejor tener el dique que es para lo que es, no cambiarlo porque uno piensa que es mejor, sino que utilizar los 6x6, los de adulto para los adultos y los chiquitos para los niños. Así tenga el paciente su cara pequeñita. ¿Por qué? Porque nos da más posibilidad de trabajar a nosotros y de estirar y de manipular ese dique. Entonces, recordar algo siempre, la superficie mate va hacia oclusal y la brillante va hacia los tejidos blandos. Son cosas que a uno si no las practica se le olvidan. Los mantenedores del dique de goma, creo que lo recuerda, el arco de ion, el famoso arco de ion, hay metálico, me da un buen sostén, me da un tiempo de vida más largo, se puede esterilizar, y está el plástico, tiene un tiempo de vida más corto y el desinfectado es al frío y es un poquito más complicado. A mí me gusta más el metálico en lo personal. Los perforadores tenemos el tipo Ivory y el tipo Ainsworth, que este lo que me va a hacer es cortar y perforar, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo vamos a perforar los orificios. Acá tenemos los diferentes diámetros para los diferentes dientitos. Tenemos desde 0.5, 1 milímetro, va aumentando de 0.5 en 0.5 hasta llegar al diámetro más grande, que idealmente es donde se coloca la grapa o donde vamos a perforar para colocar la grapa. Entonces acá lo tenemos detallado. En dientes muy anchos o generalmente donde se coloca la grapa, como les decía, es el más grueso. El que le sigue para molares, luego para premolares y caninos, luego para incisivos anteros superiores y el más chiquitín para antero inferiores. Entonces, él está diseñado perfectamente para funcionar, solo es que lo utilicemos. Pero eso es lo que nos falta muchas veces, utilizarlos. Entonces, ¿cómo vamos a perforar o cuál es la forma correcta de perforar el dique? Eh, Necesitamos tener la perforación completa, asegurarnos de que, por favor, el perforador de dique que lleven para la práctica realmente tenga filo, porque a veces no tienen filo y los venden sin filo. Los podemos afilar con una fresa, sí, pero casi siempre los venden sin filo. Entonces ahí está y de repente queda como cuando uno perfora con el sacabocado y le queda ahí el pedacito de dique trabado. Esa es una perforación incompleta y una forma incorrecta de perforar el dique. Tengo que tener mis puntos bien marcados y bien perforados de acuerdo a lo que yo voy a trabajar. Eso lo vamos a hacer en el laboratorio. La pinza portagrapa va a transportar la grapa a la cavidad. Creo que esto lo recordamos también. Ahora, las grapas
van a retraer el dique de goma al diente. Ellas retraen muchas veces dependiendo de la ubicación de sus puntas, digamos, van a retraer tejido gingival e idealmente hay de acero, son de acero inoxidable cromadas. Hay plásticas, hay grapas plásticas, pero consíganse unas grapas buenas, unas grapas, no las chinitas, por favor, sino que consíganse el kit de las grapas, las Hygienic, pues son las que más se utilizan. Y vamos a ver unas grapas especiales que no sé si las tienen, que son las famosas Brinker. No sé si han tenido la oportunidad de utilizarlas. Las vamos a aprender a utilizar. Pero vamos a recordar las partes de la grapa. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque dependiendo de cómo vaya la ubicación de o las aletas o los picos, vamos a ver para qué está indicada. Eso nos puede dar la guía. Entonces tenemos siempre los puntos de contacto, ¿sí? Los agujeros donde vamos a introducir el portagrapas, la quijada de la grapa, las aletas de tracción y los puntos de contacto. Entonces, grapas con o sin aleta. La grapa sin aletas, la W en la grapa nos indica que es sin aleta. Por ejemplo, una W8A, un ejemplo. Esa es usada en zonas donde molesta al paciente, piezas con destrucción coronaria. Entonces, eso me permite, la aleta muchas veces me estorba y uno cree que de repente con aleta es mejor porque yo bajo el dique, eh, lo introduzco abajo de la aleta y esto me funciona. No, porque hay zonas en las que no puedo, no me permite y la aleta me estorba. O piezas que tienen la destrucción y es como, ¿cómo hago? Entonces necesito grapas sin aleta. Grapas traumáticas o atraumáticas. La A me va a indicar la orientación sagital de las puntas, es decir, si están hacia abajo o están más rectas. Si tienen una A, esa es que es una grapa traumática o atraumática. Grapas paramolares, tenemos varias. Estoy poniendo aquí unos números, pero ya me han llevado en varios laboratorios como un montón de grapas y numeraciones que dependiendo de la marca, así van a ser las numeraciones, pero por eso es importante como encontrarle la formita a la grapa para ver para dónde está o hacia dónde está dirigida. Por ejemplo, acá la catorce es como la que nosotros usamos todo el tiempo, 14A para molares parcialmente erupcionadas por la A, ¿se acuerdan? La ubicación sagital. Grapa 30 para cuadrantes 1 y 4 en premolares o molares, perdón. Grapa 31 cuadrante 2 y 3 están como a la inversa. Esto es cuestión de aprenderse las numeraciones y aprender a ver la anatomía del diente. O sea, aquí vamos a refrescar otra vez para quienes no aislamos en todos los casos, dejar de usar la 14 todo el tiempo o la 7, por ejemplo, que queda muy bien en muchas zonas, pero vamos a ver cómo deben de quedar. Entonces, tenemos grapas también para sector anterior, que son las que traen como los dos estribos, y estas grapas las podemos modificar, que eso es lo bonito de esto. Podemos adaptar porque a veces no todos los dientes vienen bien bonitos para poder aislar. De repente tenemos dientes con recesiones, recesión en vestibular y no en palatino. Entonces, ¿cómo me va a quedar la grapa? Entonces podemos modificar las grapas y eso es lo interesante de esto. Eh, el lineamiento para la selección de la grapa es que fíjense cómo están ubicados los puntos de la grapa. Vemos que cuando una grapa es muy grande, obviamente se va a quedar flojo, se va a salir. Cuando una grapa es muy pequeña, me va a quedar un espacio en el centro. Entonces, cuando una grapa queda realmente, todos los puntos de contacto de la grapa van a ser, valga la redundancia, contacto con el diente. Si hay un punto, fíjense bien, voy a retroceder acá y vemos las partes de la grapa.
Si uno de esos picos o puntos de contacto no hace contacto con el diente, se nos va a zafar la grapa. Entonces, ¿cómo voy a saber que una grapa queda bien cuando los 4 puntos estén contactando con el diente? Yo ahí tengo fija mi grapa y sin problema me voy a aislar y la grapa va a aguantar y yo la grapa la voy a poner en diente, no en la encía. ¿Que me pueden ayudar a retraer tejido? Sí, pero la coloco en la parte cervical o en la parte que yo, por ejemplo, si he modificado una grapa, la parte, los puntos de contacto van hacia sagital porque de repente tengo una recesión, yo la voy a inclinar a mi conveniencia. Eso lo voy a hacer calentando la grapa, cortando, etcétera. Eh, de eso les voy a mostrar algo en el laboratorio para que podamos ver. Entonces, tenemos grapas activas, grapas de extensión distal que me permiten, son más larguitas, que me permiten, por ejemplo, trabajar mejor una parte distal porque son más largas. Tenemos las grapas sin aletas, las grapas con aletas. Eso se los voy a corregir porque las dos dicen sin aleta, perdón. Entonces, hay unas grapas que son especiales para hacer la retracción, como les mencionaba, en dientes, por ejemplo, parcialmente erupcionados. Obviamente vamos a lesionar un poquito el periodonto y ahí es donde el doctor Roberto Andrade, el periodoncista, me regaña, pero uno como operatorista debe de repente injuriar un poquito el periodonto para poder poner la grapa, ni modo. No es que yo vaya directo sobre la encía, es que yo necesito hacer una retracción para de repente colocar esta grapa en esta molar que está en esta posición. Eh, de repente dificulta las preparaciones para corona, pero ya cuando sean muy, muy, muy duchos que yo sé que me van a decir, hoy doctora Islo en todos los casos, de aquí a 6 meses que terminemos el diplomado. Entonces, ya van a hacer las preparaciones para corona con grapa. O dificultad para sellado con dique. De repente tenemos algún espacio que me ha quedado, pero lo podemos corregir. No todo es como, ay, me va a quedar perfecto y de repente ven una filtración ahí, se puede corregir. Hay grapas para retención y grapas para retracción. Entonces, las indicaciones de las grapas para retención, dientes con corona clínica conservada, dientes con preparaciones o con tratamiento de conducto. Podemos hacer la modificación de las grapas, como calentando las grapas. Yo, déjenme ver si este lo logramos ver acá. Esto es un poco de lo que les hablaba, perdón que se lo voy a mostrar aquí para que ustedes puedan ver cómo es rápidamente la parte de modificar una grapa que está diseñada para anterior, la cortamos. Si nos da tiempo en el laboratorio, lo vamos a hacer, pero se los muestro adelantado y quiero que vean mucho esto porque podemos utilizar y tener una grapa que me va a servir en el caso que tengamos algún tipo de recesiones, como les mencionaba, sobre todo. La grapa únicamente la vamos a calentar una vez para poder hacerla como moldeable y poder manipular esas puntas y la vamos a arenar la superficie para que no me quede rugosa. Esa es la idea de modificar una grapa. Por eso yo les mencionaba, ay, perdón, cerré la presentación, permítanme. Permítanme un segundito que no sé qué se me hizo la presentación.
Ok, cuando ya es tarde todo se complica, miren, perdónenme, que no sé abrirlo aquí. Aquí está. Vaya. Eh, Esto lo vamos, primero Dios nos da el tiempo para poder hacerlo y que todos podamos hacer una modificación de este tipo porque es muy interesante cómo ellas pueden ayudar, aunque uno no lo crea, de verdad se puede hacer. Hay grapas especiales también para los diferentes casos. Ahorita vamos a ver. 12A se utiliza en molares para dientes con fracturas, con algún tipo de preparación, con una corona clínica corta. La 8AD es una grapa especial para molares superiores e inferiores, pero que son pequeñitos y tienen como ese arco distal extendido. Entonces me permite como es como una última muelita y de dónde me agarro porque tengo que hacer la parte distal. Entonces el arco es como más larguito. Entonces es bien bonita. Esa grapa me gusta mucho porque me permite trabajar en zonas distales. Grapa W2A para terceros molares pequeñitos, superiores e inferiores. Me queda súper adaptada. Grapas retractoras de tejido. Vamos a hacer una retracción y por eso esta parte es muy importante porque ellas me hacen un anclaje primario. ¿Qué significa esto? Ahorita que les muestro. Este tipo de grapas son, por ejemplo, las famosas Brinker, la B1, la B2, la B3, la B4, B5 y B6. Esas las podemos utilizar en restauraciones clase 5, por ejemplo, en todos los dientes o, como les digo, dientes con algún tipo de recesión que vayamos a hacer alguna preparación. Entonces, la colocación de la grapa, por eso les mencionaba, tiene que contactar los 4 puntos con el diente para asegurar que esa grapa no se vaya a salir del lugar. Aparte de la grapa, era lo que les mencionaba, lo de la parte de los wedgets y las amarrías. Estas amarrías las vamos a aprender a hacer. La grapa siempre debe ir colocada lo más distal posible de la zona en la que vamos a trabajar para que nos permita la colocación de otros aditamentos en el caso de tener una clase 2, por ejemplo, que voy a colocar un anillo, si no la grapa me va a estorbar. Y acá va, permítanme, la técnica de colocación del dique. Quiero enseñarles esto. Ok. Tenemos anclajes primarios y anclajes secundarios. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo puedo colocar hasta 2 grapas dentro de un mismo aislamiento. Lo importante es tener y saber cuál es mi área de trabajo y cuál es mi área de estabilización del dique para que ese dique me quede tenso, pero no tan tenso como para que me abra huecos y me separen los dientes. Por eso tiene que ser un grique de goma de 6 por 6. Entonces, ¿para qué necesito yo 2 anclajes primarios? Por ejemplo, cuando yo de repente voy a trabajar todo un cuadrante y pongo la grapa en la zona más posterior para que me haga el anclaje primario, para que me detenga el dique, y puedo poner otro anclaje primario más adelante para que me dé ese soporte y esa área de estabilización del dique. Y un anclaje secundario puedo hacerlo con un wedget, por ejemplo, para detener del otro lado. Siempre tengo que pasarme como 3 dientes al otro cuadrante para yo poder estabilizar ese dique. Por eso les preguntaba cuántos dientes ustedes están aislando. Entre más dientes yo aísle, tengo más estabilidad en mi dique. Entonces siempre tengo que hacer los anclajes primarios y un anclaje secundario, llámese colocando un wedget o cortando en la esquinita del dique y colocándola ahí. Es bien bonito cuando ya se hace en la práctica. Ustedes lo van a ver y van a saber que va a ser súper fácil, ya van a ver. Entonces, pasos para la colocación del dique, pues anestesiamos al paciente, obviamente, probamos siempre la grapa con la seda dental en el arco, siempre antes de colocarla con el dique. Perforamos el dique en la zona que vamos a trabajar, colocamos la grapa. Creo que esto es lo que ustedes ya saben. ¿Por qué se me puede filtrar saliva alrededor del dique? Por un espacio inadecuado, porque el dique está sobre las alas en el caso que tenga alas, por una perforación incorrecta, por la selección incorrecta del agujero o de la grapa.
Entonces, este sí se los puedo pasar acá. Vamos a ver, esta es cómo vamos a hacer las amarrillas. Esto yo lo traté de hacer para que se entienda cómo vamos a hacer las amarrillas. Lo voy a volver a poner porque eso es lo que vamos a estar haciendo. Ese tipo de amarrillas con la seda dental para fijar y tener ese anclaje secundario o en el caso que no querramos poner una grapa porque vamos a trabajar en sector anterior. Él es como que ahorca la parte cervical del diente. Entonces, de esa misma forma nos tiene que quedar, vean en este caso, no he utilizado grapas, pero yo voy a trabajar en los dientes anteros superiores. Por ejemplo, hago mis amarrillas y van directamente a la parte cervical y me estrangulan el diente, no la encía, el diente. Obviamente ahí es más fácil, ¿verdad? No tengo al paciente, no tengo el, el dentoformo colocado en un maniquí, pero bueno, se hace. Y es mucho más fácil, incluso. Entonces, este tipo de amarrillas las vamos a hacer a ojos cerrados. Es bien fácil. Y me sirven para hacer las clases 5 también para retraer en el caso del sector posterior. Y ahí vamos a ver también, si no hago amarría, tengo mi B4, la brinker, y la voy a colocar. ¿Cómo la coloco? Tengo mi anclaje primario. Vean que ahí va aislado exageradamente los dos arcos, pero la forma de colocación solo es para un demostrativo, para colocar y vean la retracción que me da esa grapa. Es súper bonita para hacer restauraciones clase 5 o coloco la amarría. Puedo tener las dos. No conseguí la B4, no importa. Hago la amarría y lo puedo hacer. Y tenemos otra técnica también que vamos a aprender a hacer, que es una de las técnicas como más, digamos, que se ve en las fotografías de redes sociales de los doctores cuando están haciendo los laminados, carillas, etcétera, que se llama large hole o es hacer es más o menos el demo acá. Ya van a ver algo que pasa al final, pero es porque no hay mucha succión y se puede evitar. Ya les voy a explicar. Eso nada más ustedes colocan el arco, el dique con el arco y van a puntear tres puntitos, valga la redundancia. Vamos a hacer tres puntitos en forma de como un triángulo y vamos a cortar a través de los puntitos. Todo eso lo vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a perforar y luego cortamos. Ya esa es la última, se los prometo, ya no los voy a entretener más. Ahí ven, quitamos y perforamos correctamente para que nos quede como mejor. Eso no es ninguna ciencia. Eso no es algo difícil para nada. Esta es la forma más fácil y que se ve muchísimo en Instagram con las preparaciones que se realizan. Lo difícil es hacerlo en un dentoformo porque no podemos tener como esa versión del dique tan fácil. Eh, pero con la succión de la saliva o con la ayuda de una silicona también lo podemos hacer, que de hecho se cubre con la silicona. Solamente insertan en la parte que yo voy a trabajar, por ejemplo, voy a trabajar de premolar a premolar, yo lo coloco y me ayudo con algún tipo de wet jet o corto el dique como les mencionaba y voy a hacer como esa eversión, como hacer un sobrecito. Ahí, eso, le doy vuelta y ya puedo trabajar sector anterior fácilmente y es otro tipo, que este no viene siendo un aislamiento absoluto como tal, porque no lo es. En la parte posterior, si ustedes ven en el paladar, yo puedo, en esta parte, me ayuda la succión del paladar ya en boca para poder ponerlo de esa forma o pongo una silicona que va como sobre el paladar para poder tener esa retención. Evidentemente siempre va a haber fluido ahí, pero es una técnica que se ha hecho muy popular, muy viral, se hizo como para hacer casos anteriores, que no es un aislamiento eh, absoluto. Es un tipo de aislamiento que sí lleva dique, pero no es un aislamiento absoluto como tal. No me está cumpliendo las funciones, ¿verdad? Pero se puede usar para
remover algún PPF que yo tenga en sector anterior, solamente para que el paciente no vaya a de repente toda la cerámica que queda volando, reconstrucción de bordes incisales, carillas directas, perdón, técnica de resina inyectada, cementación de carillas, de coronas en sector anterior. Y eso sería todo para la parte de aislamiento. No sé si hay alguna duda. Creo que esto va a ser como más en la parte práctica, que lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a poder estar ahí trabajando con todo esto, pero no sé si hay alguna cosa que comentar ahorita. Ya lo dormí, ¿verdad? Bueno, creo que si no hay dudas, entonces no me queda más que despedirme. Nos vemos en la otra sesión o creo que ya en la parte de los laboratorios. No sé qué va a ser primero, pero espero verlos pronto y ojalá que gane Portugal. Por eso les dejé esa foto. Espero que vayan con Portugal, por favor. Eh, Gracias, doctora. Buenas noches. bueno, buenas noches. Que Buenas descansen. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.